hasta madurar a tu semejanza, me has de conformar. Tu vida abundante fluye en mi ser, siempre me refresca y me da poder. Sorría la muerte, por tu vida está, libre de ataduras, me hace cantar. Mi vida te rindo, plenamente a ti, para que tú cumplas tu deseo en mí. No quiero esforzarme en querer cambiar lo que por tu vida puedes transformar. Todo esfuerzo vano tengo que parar, siendo liberado yo te de cobrar. Con todos los santos edifícame, hasta que tu gloria expresada esté. Eres tú mi vida, vives en mí ya, y la plenitud de Dios me infundirá. Trae tu santa esencia, santificación, y me da victoria tu resurrección. Al fluir tu vida en mi espíritu, Comunión contigo. comunión contigo, gozo en tu luz. Todo lo que exige tu vida me da, me guía a limpiarme para en ti andar. Tu espíritu que me empapará, mi alma por completo tú saturarás. Todo me transformas hasta madurar a tu semejanza, me has de conformar. Tu vida abundante Fluye en mi ser. fluye en mi ser, siempre me refresca y me da poder. Sorrirá la muerte, por tu vida está, libre de ataduras, me hace cantar. Mi vida te rindo, plenamente a ti, para que tú
te parar. Siendo liberado, Siendo liberado, yo te dejo obrar. Con todos los santos, edifícame hasta que tu gloria expresada esté. Hermanos responsables o hermanos de servicio, los santos nos observan. Si ellos van a profetizar como nosotros profetizamos. Como nosotros profetizamos. A tal grado, yo estuve en una reunión hace muchos años, en un entrenamiento más bien, perdón, una conferencia donde se estaba hablando en una manera indirecta acerca de cuán significativos son los hermanos responsables en la iglesia. Y el hermano Lee compartía que en esa conferencia se pusieron en pie algunos santos para compartir, confirmar la palabra después del mensaje. Y él inmediatamente dijo: yo sé de qué iglesia son esos hermanos. Y las hermanas también que compartieron. ¿Por qué? Tanto los hermanos eran una réplica del hermano responsable, que era muy fuerte en esa localidad, como las hermanas eran una réplica de la esposa del hermano. Los santos están mirando, están observando. ¿Por qué? Porque conforme a la Escritura, esto es por medio de modelar. Pedro en Primera de Pedro 3:18 dice que el Señor, vamos a ir a la Escritura, en Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Vamos a estar saltados. Muy bien. Sí, ¿cuál es el versículo? Llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas. Pero cuando uno lee la nota, lo que significa modelo es un patrón de escritura, un modelo debajo del escrito. En la escuela, cuando por lo menos yo fui a los primeros grados, fue elemental, en la primera semana la maestra nos decía: búsquenme una hoja para calcar el abecedario, donde uno ponía una hoja aquí encima, y entonces que estaba con la forma de las letras, y uno iba calcando las letras para aprender, y lo que salía era exactamente igual al modelo. Entonces dice aquí que el Señor nos dejó un ejemplo, un modelo, para que sigamos sus pisadas. Las pisadas que dice ahí es que vamos a poner el pie exactamente donde Él lo ponía. Vamos a seguir sus pisadas, siguiendo el modelo. Quiere esto decir que la manera que el Señor nos perfecciona es por medio de modelos. Él fue un modelo. En un instante vamos a ver esto, en uno de los versículos en la introducción del mensaje, que Él vivió de tal manera que los discípulos siguieron sus pisadas. No de una manera externa, sino de la misma manera que Él les modeló a ellos, que seguían las pisadas. Por lo tanto, y en la introducción vamos a hablar de esto, el mensaje, nosotros como aquellos hermanos que son ovejas, porque todos somos ovejas, el pastor es el Señor. amén. Pero en el rebaño, tanto en las ovejas como en las vacas, había unos que eran más experimentados. Y en el ganado, a las vacas le ponían una campana. Yo, de niño, decía: ¿por qué una vaca tiene una campana y los demás no? No, es que esa sabía dónde iba a tomar agua y dónde iban a comer, y el resto de las vacas la seguían por el sonido.
En las ovejas, de igual manera, las ovejas mayores conducen, van siguiendo al pastor, y las otras ovejas siguen a esa que va siguiendo al pastor. Nosotros somos ovejas, pero estamos llamados a ser ovejas que conducen a las otras ovejas. A donde están el qué, las huellas del pastor, las huellas del pastor. Y por otro lado podemos decir que somos vacas también, vacas con una campana, y las otras vaquitas nos van siguiendo. Así que no tomemos de manera liviana el asunto del profetizar y ser restringidos a un tiempo, usar la palabra apropiadamente. ¿Por qué? Porque los hermanos nos están viendo. A veces he escuchado hermanos también que dicen, oh, estos hermanos no progresan en el profetizar. Pero cuando yo veo a ese profetizando, digo, ahora entiendo por qué no progresan los hermanos. Porque no tienen el modelo apropiado. Debemos ser modelos. Y de hecho, las responsabilidades de los hermanos responsables, el apóstol Pablo dice que sean tenidos por doble honra o doble honor los que conducen el rebaño, principalmente aquellos que ministran la palabra, que enseñan la palabra. ¿Por qué? Porque somos un modelo, no para ver un espectáculo, sino para poder impartir Cristo dentro de la audiencia. Y el asunto de practicar debe ser practicar para que podamos ejercitar nuestro espíritu e impartir la palabra en otros apropiadamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando profetizamos y hablamos la palabra, hablamos y profetizamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo también. Por eso debemos aprender con un espíritu ejercitado, inclusive a usar nuestras manos, inclusive cómo miramos a la audiencia. Hay algunos hermanos que queman la audiencia y hablan a la audiencia de tal manera que la asustan a los santos, especialmente las hermanas. Yo creo, no sé si les conté esto una vez, en este aspecto yo fui muy ayudado por mi esposa. Nunca lo olvidaré. Fue en 1986. Fue un año que marcó algo en mí en cuanto a compartir la palabra. Yo venía del cristianismo, venía de estar en el cristianismo como un ministro de la Alianza Cristiana y Misionera. Y estaba acostumbrado a dar mensajes y hacer muchas cosas, mientras daba los mensajes. Pero cuando venimos al recobro del Señor, donde las reuniones son de familia, las reuniones son de la familia, y estamos en una atmósfera de familia, pues un día mi esposa me dijo, si sigues compartiendo como estás compartiendo, estás aterrando a la audiencia, especialmente las hermanas. ¿Por qué? Porque yo abría los ojos así, me acercaba en la audiencia. En la denominación estaba detrás de un podio bien lejos, y la gente me miraba de lejos y me escuchaba de lejos, pero en la iglesia estamos así de cerca. No se puede entender cómo algunos santos hasta hacían así cuando yo me acercaba. Nosotros profetizamos con todo nuestro ser, así que debemos inclusive pararnos frente a un espejo y profetizar, a ver cómo nos vemos, a ver qué estamos impartiendo, a ver si nos estamos expresando nosotros mismos en nuestro hombre natural, o estamos expresando al tesoro que está en este vaso de barro. ¿No están animados? Debemos ser aquellos que progresamos en todos los aspectos. Y entonces entramos al tercer mensaje de este entrenamiento, que lleva por título tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de la iglesia. Venimos al mensaje número 3. Luego en la noche vamos a hacer un giro y dar un salto al mensaje 7, y mañana se compartirá el mensaje 8. Así que finalmente en el entrenamiento debemos de compartir mensajes 1, 2 y 3, 7 y 8. Los otros mensajes están en sus manos para que los vayan leyendo mientras van de regreso a sus casas. Quizás si algunos van conduciendo,
mientras usted conduce, otros le leen el mensaje, y van leyendo los bosquejos y también el material. Pero estamos teniendo un tiempo muy especial, ¿verdad? Amén. Así lo creemos porque estamos tocando el deseo del corazón del Señor. Bien, el título de este mensaje es Vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu para la vida del pueblo. El objetivo, la meta de nuestro vivir a Cristo y de nuestro andar en el Espíritu no es para que seamos espirituales, no es para que seamos cristianos especiales, sino para la vida de iglesia, para que la iglesia pueda ser edificada y los santos puedan ser edificados juntamente con nosotros en nuestra vida de iglesia, que ya vimos que comienza cuando abrimos los ojos en la mañana. La vida de iglesia comienza cuando abrimos los ojos. La vida de iglesia continúa mientras conducimos en el automóvil o en el viaducto, o si vamos en el metro o en el tren. Ahí está también la vida de iglesia. Todo nuestro vivir es para la vida de iglesia. Amén. Así que debemos vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu para la vida del cuerpo. Una vez más, nuestra preocupación en este mensaje no es en cuanto a la verdad acerca de vivir a Cristo. Ya conocemos los versículos. Ya después de este entrenamiento, de seguro, usted nunca olvidará Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Después de este entrenamiento, no olvidará que Efesios 3:17 dice que ¿qué está haciendo el Señor? Haciendo su hogar en nuestros corazones. Haciendo su hogar en nuestros corazones. Y esta serie de versículos, y tampoco ya no olvidamos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hoy, en este mensaje, abundaremos un poco entonces en cuanto a Romanos capítulo 8, versículo 4 y Romanos 12, 4 al 5. Por eso vamos a ir a estos dos versículos que son los que no hemos leído hasta el presente. Los últimos dos de la lectura bíblica, el resto ya lo hemos leído. Romanos 8, 4. Romanos 8, 4. Dice así: para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice así: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, miembros cada uno en particular, los unos de los otros. La secuencia de estos versículos nos indica que si nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo y permitimos que Él haga su hogar en nuestros corazones, viviéndole a Él en nuestra vida diaria, que no es otra cosa que andar conforme al Espíritu, espontáneamente se va a dar la vida del cuerpo. Espontáneamente. Así que los primeros 5 versículos es el procedimiento para que el cuerpo se manifieste como una entidad orgánica, que es el deseo del corazón del Señor. Así que no estamos en este mensaje tratando de enfatizar mucho en la verdad, ni tampoco en la doctrina acerca de vivir a Cristo. No estamos aquí tratando de enfatizar la doctrina de vivir a Cristo o la verdad de vivir a Cristo. Nuestro énfasis está en la experiencia. Nuestra preocupación es en cuanto a la experiencia que nos lleva a un testimonio. Estamos
están relacionados con la experiencia de vivir a Cristo y de andar por el Espíritu, que produce entonces un testimonio que es la iglesia como la expresión del cuerpo de Cristo en una localidad. El punto inicial que queremos traer es que vivir a Cristo y andar conforme al Espíritu son dos aspectos de una misma cosa, o son la misma cosa expresado en dos aspectos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que Dios en Cristo expresándose a través de hombres y mujeres en una ciudad. Que expresan a Cristo. ¿Por qué? Porque le viven. Y Él es su vida, como cantábamos en el himno. Eres tú mi vida. Vives en mí ya. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo y nosotros somos uno. Y que nosotros lo vivimos a Él. Y Él nos vive a nosotros. Es Cristo volviendo a vivir una vez más. Ahora, ¿cómo es esa clase de vida? Efesios capítulo 4, versículo 21 nos da mucha luz en cuanto a eso. Efesios 4, 21 dice así: si en verdad habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Qué es la realidad que está en Jesús? Bueno, se refiere a la condición, y la nota nos ayuda, dice, se refiere a la verdadera condición de la vida de Jesús según se describe en los 4 evangelios. Jesús fue un hombre que vivió en la realidad, en el andar, al contrario, en el andar de los impíos, dice Efesios 4:17, que ellos andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Vanidad significa vacío, que está vacío, que no hay nada. Pero Jesús no vivió una vida en la vanidad de su mente. Él la vivió en una realidad. Ahora, ¿cuál era esa realidad? La realidad la cual él vivía era que él no vivía la vida humana por la vida humana. Él vivía la vida humana por la vida divina. Amén. Mediante la vida divina. Amén. Es por eso que aunque él nació como judío, no vivía como judío. Los judíos se lavaban las manos muchas veces. Los fariseos le criticaron: tú no te lavas tus manos ni los discípulos. Los judíos no trabajaban el día sábado. ¿Qué hacía él? Sanaba el día sábado. Los judíos no trabajaban el sábado. Los discípulos de Jesús sacaban espigas y comían el día sábado. Le dicen: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los judíos apedreaban a las mujeres pecadoras. Le traen una mujer pecadora y él dice: pues el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. No vivía como un judío. Exteriormente se vivía, parecía un judío, pero no vivía como un judío. ¿Por qué? Él vivía conforme a una realidad que había en él. ¿Cuál era la realidad que había en él? Que él no vivía por sí mismo, sino por la vida del Padre. Amén. Por la vida del Padre. Es por eso que Juan 6:57 es un versículo muy principal en todo el Nuevo Testamento. Es un versículo muy principal en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ese versículo nos habla de que Él dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come vivirá por causa de mí. ¿Cuál era la realidad de Jesús? Que Él no hablaba sus propias palabras, Él no hacía sus propias obras, Él no buscaba su propia gloria. Él hacía lo que veía hacer al Padre. Él hablaba las palabras que el Padre le daba. Amén. Aún
Cuando los discípulos se le van a buscar comida con la mujer samaritana, lo dejan hablando con la mujer samaritana, le van a buscar comida, y cuando le traen comida, él dice, no, yo no quiero. Dice, oh, ¿alguien te trajo comida? Y él dijo, no, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué es esto? Es un hombre que vive en otra realidad. La realidad de vivir por el Padre. Por eso él dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come vivirá por causa de mí. Entonces, otro versículo que es un versículo como continuación de ese es Juan 14, 19, donde él dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él dijo, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come vivirá por mí. ¿Qué quiere esto decir? Que los que lo coman a él van a vivir como él vivió. Él vivió comiendo al Padre. Puesto que lo comen a él, vive igual que él. Por eso le dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estos dos versículos, junto con Gálatas 2:20 y Filipenses 2:21, significan los 4 versículos principales para la vida de un cristiano. 4 versículos principales. ¿Por qué? Porque si lo comemos a él, vivimos como él vivió. Y él dice que vivimos como él, viviremos como él vivió, porque él vive, nosotros viviremos. Porque en 1 de Juan 5, 11 y 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene esa vida tiene la persona. Hermanos, necesitamos tener tal clase de revelación. Amén. Entonces, Gálatas 2:20 se da. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque yo vivo en la misma realidad que había en Jesús. De hecho, el versículo en Pedro no dice la realidad que había en Jesús, dice la realidad que hay en Jesús. Porque esa realidad todavía está en Jesús. Es la realidad de ser uno plenamente con el Padre. Amén. Y nosotros podemos entrar en esta misma experiencia. El hermano que compartió este mensaje, que fue el hermano Minoro, él expresó de que en términos básicos hay 2 mandamientos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la ley. Pero en el Nuevo Testamento hay básicamente 2 mandamientos. ¿Cuáles son estos 2 mandamientos? Creer en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Vida eterna. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar al Señor. Creer y amar al Señor. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Por un lado, la vida cristiana es fácil. ¿Por qué? Creer en el Señor y amarlo. Si lo amamos, luego veremos en este bosquejo que entonces podremos entrar a vivirlo a Él y de una manera práctica. ¿Por qué se está trayendo esta palabra a todo el recobro del Señor? Hermanos, se está trayendo esta palabra a todo el recobro del Señor porque está ocurriendo algo en el recobro del Señor sin precedentes. ¿Y qué es? El mundo entero se está abriendo al recobro del Señor. Donde quiera las personas están volviendo su rostro ¿a qué? A este ministerio y a la palabra del Señor. Amén. Algo sin precedentes está ocurriendo en Alemania en este momento. Alemania, que fue un país duro, porque es un país secular. De hecho, Europa entero se considera una sociedad post-cristiana, secular, donde Dios no tiene cabida. Pero la serie de acontecimientos que han estado ocurriendo, especialmente en Alemania, con el influjo de tanta gente de otras culturas y de otras razas, ha hecho
que los jóvenes alemanes empiecen a considerar lo que aún sus padres no consideraban, es que todo es vanidad. Amén. Todo es vanidad. Alemania es uno de los países, quizás el país más adelantado de todo Europa, y su economía la más poderosa de toda Europa, compitiendo con Estados Unidos. Claro, ahora China también está entrando en eso, pero es una potencia económica. Sin embargo, se han dado cuenta que todo es vanidad. Y de una manera impresionante, aunque el Señor está ganando muchos de los que han emigrado a Alemania, de los países árabes y de Irán y de otros lugares, pero gran cantidad de los alemanes se están volviendo al Señor. Y así en toda la tierra hay un movimiento sin precedentes hacia el recobro del Señor. Pero ¿qué ocurre? Si esto se da y no tenemos una visión clara para qué estamos aquí y cuál es la meta del recobro del Señor, podemos envolvernos en una gran cantidad de actividades externas que nos pueden dar una estructura externa y aparente de que esto es lo que es, pero sin la realidad interna del propósito de Dios, que es forjar a Dios dentro del hombre. Y entonces podemos nosotros estar viviendo de una manera que no es la que el Señor mostró. ¿Qué ejemplo tenemos esto en la Escritura? En Apocalipsis, la iglesia en la Odisea. ¿Qué es la iglesia en la Odisea? Es una iglesia local. Tiene la estructura de una iglesia local. Tiene las actividades de la iglesia local. Tiene las reuniones de la iglesia local, pero tiene a Cristo tocando a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Externamente parece la iglesia, pero no tiene la realidad de Cristo. ¿Y a qué los llama el Señor? A arrepentirse. Arrepentirse. ¿Para qué? Para que entonces vuelvan su corazón a la realidad. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? La realidad de la iglesia es que debe y tiene que vivir a Cristo y andar conforme al Espíritu, porque espontáneamente entonces todas las demás cosas serán en realidad. En realidad. Así que tenemos un riesgo de que inconscientemente podamos enfocarnos tanto en la obra como en la labor, y que el vivir y la vida de iglesia no tengan realidad y nos convirtamos en un testimonio vacío. En un testimonio vacío. ¿Es esto lo que quiere el Señor? No. El Señor quiere la manifestación y el producir del nuevo hombre, que no es otra cosa que la edificación del cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que la preparación de la novia, pero eso solo se da, queridos hermanos, por medio de vivir a Cristo y de andar conforme al Espíritu. Amén. Este asunto de vivir a Cristo, por un lado, parece sencillo, pero por otro lado, necesitamos orar y pedirle al Señor que nos enseñe a vivirlo a Él. ¿Por qué? Porque es vivir otra persona. Y nosotros fuimos enseñados desde que entramos a la escuela y aún desde que estábamos en nuestro hogar a vivir para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Aún el niño, el bebé natural, vive para sí. No hace más que gritar o llorar y los padres van corriendo. ¿Qué es eso? Yo soy el centro. Por un tiempo ese matrimonio pues hacía lo que quería, se dormía a la hora que deseaba, pero tan pronto llegue ese bebé ya no puede hacer lo que quiera. Ahora ese bebé se convierte en el centro. Desde que nacimos nuestro yo se está edificando. Luego vamos a la escuela y nos enseñan a que y lo pegan ahí. Gloria. Absurdo, ¿verdad? Es absurdo.
Y aún le dan otro para que lo pongan como un estandarte al frente de la casa. ¿Qué están haciendo? Alimentando el yo de ese niño. Alimentando el yo. Pero entonces recibimos al Señor, venimos al recodo del Señor y ahora la Biblia nos dice que hay que vivir por otra persona. ¿Qué es esto? Aún, especialmente influenciados por la psicología norteamericana. La mayor parte, me he dado cuenta, de los países hispanos, la mayor parte de los psicólogos están influenciados por la psicología norteamericana. Y aquellos que van en busca de consejo, le inyectan una serie de pensamientos que son totalmente en contra de lo que la Biblia nos muestra. Amén. La Biblia no me dice que hay que negar el yo. Pues voy donde el psicólogo y el psicólogo me dice, haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Busca encontrar el sentido para tu vida. Hermano, ya nosotros hemos encontrado el sentido para la vida. ¿Ven cómo todo el mundo va en contra? Es una corriente en contra de lo que la Biblia me dice. El mundo me dice, vive tú y yo. Y Pablo me dice, ya lo vivo yo. Hay que vivir a Cristo. Por lo tanto, necesitamos ser perfeccionados. Aprender a vivir por otra vida. Amén. Y esto es lo que el Señor está haciendo con todos nosotros. Amén. Perfeccionándonos. Y este asunto de vivir al Señor, el hermano Minoro compartió que en 3 ocasiones, en 1974, luego a principios de los 80 y luego al final de los 90, el hermano Lee envió una serie de mensajes en los cuales hablaba acerca de vivir a Cristo. Y habló de que vivir a Cristo es andar conforme al Espíritu. ¿Por qué? Conforme al Espíritu, pero no al Espíritu Santo, conforme al Espíritu mezclado. ¿Por qué? Porque en el Espíritu mezclado es que está esa otra persona. Está esa otra persona. Pero no es fácil porque no estamos acostumbrados a ello. Y el hermano compartía, y yo por lo menos en la década del 90, ya yo estaba en el sur de California y le escuché al hermano mencionar esto en varias ocasiones, que ella era un anciano. Por ejemplo, ya el hermano falleció a los 92 años, en el año 97. Así que en el 90 tenía unos 87 años aproximadamente, unos 87 años. Lo escuché decir muchas veces lo que Minoro mencionó. Y él decía, a esta edad, ¿qué cosas malas puede hacer un viejito? No puedo ir a Las Vegas, porque en Estados Unidos es muy famoso ir a Las Vegas. No voy a Las Vegas. Un viejito ya, no, todo el mundo lo quiere, especialmente si no es gruñón, todo el mundo lo quiere. Un viejito ya está para sentarse. Y a veces yo me preguntaba, ¿pero de qué tengo que arrepentirme? No he hablado palabras deshonestas, no robo, no tengo ningún vicio, pero el Señor lo impresionó. Dice, hay algo de lo que sí tienes que arrepentirte, y es de no vivirme. Amén. De no vivirme. De no vivirme las 24 horas del día. Amén. Tal vez no hagamos nada malo, ¿Verdad? pero lo bueno que hacemos, lo hacemos en nuestro yo. Amén. Como resultado aún de nuestra carne. Recuerden, ayer hablamos de la carne buena. ¿Verdad? Hemos sido influenciados por el cristianismo en cuanto a la ética y a la moral y al buen comportamiento, especialmente influenciados por la herencia católica o protestante puritana, que es buen comportamiento. Y se ha sembrado en nosotros que si somos buenos cristianos. Conforme a la revelación del Nuevo Testamento,
no es suficiente ser bueno. ¿Saben ustedes que el lago de fuego va a estar lleno de mucha gente buena? Porque el deseo de Dios no es que el hombre sea bueno. El ser bueno es un resultado del deseo de Dios cuando se hace conforme a su plan y a su manera. Sí, cuando vivimos a Cristo, nuestra moral es la más alta, nuestra ética es la más alta y nuestro comportamiento el más apropiado. Los discípulos sabían, Pedro cuando entró a la tumba supo que Jesús había resucitado. ¿Sabe usted por qué lo supo? Porque encontró los lienzos doblados. Él miró la tumba y dijo, el cuerpo no está aquí, pero ¿qué señal hay que de verdad él resucitó? ¡Ah! Los lienzos, y la Biblia lo dice, estaban doblados, estaban puestos en orden. Esto habla de un vivir. Amén. Si hubiera sido yo el que resucito, salgo corriendo y dejo los lienzos tirados. Pero él vivía en una realidad, que él vivía el Padre. Cuando distribuyeron las 12 cestas, el pan y los peces, si hubiera sido yo, vámonos, se multiplicó esto, qué bueno, vámonos a las casas y eso, no, un momento, recójanlas. Y se recogieron 12 cestas. ¿Qué es esto? Esto es un vivir elevado, un vivir que no es conforme a la manera humana, sino es conforme a andar conforme al Espíritu. Amén. Así que nos debemos aún arrepentir Sí, de no vivir. Amén. Sí, nos arrepentimos de nuestros pecados. No sé ustedes, pero en ocasiones yo fui delante del Señor y decía, Señor, pero si yo no he hecho nada. Y se me hacía difícil arrepentirme. Hasta que un día fui alumbrado de que todo mi comportamiento era sencillamente un buen comportamiento cuyo origen no había sido Cristo. Sí, No había sido Cristo. Necesitamos aún arrepentirnos de no vivir al Señor. Amén. Esto nos introduce entonces en el punto romano número 1. Dice así: necesitamos vivir a Cristo en y para la vida de iglesia. En y para la vida de la iglesia. Dice, el pensamiento central entre la Biblia es que Dios desea que vivamos a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos añaden aquí Efesios 4, 12 y 16, que nos habla el versículo 16 de la iglesia edificada como un varón que ha alcanzado la plena madurez. La plena madurez es el cuerpo edificado en Efesios 4, 16. Así que el punto principal de nuestra vida cristiana es que nosotros vivamos a Cristo. Me gusta mucho una expresión que aparece en la palabra santa del avivamiento matutino de este tema, tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de iglesia, donde en la semana 13, en el día 1, dice así que el punto culminante y el punto más elevado de la revelación divina contenida en toda la Biblia es vivir a Cristo. Es lo más elevado, es lo más alto, porque cumple el deseo del corazón de Dios. Por eso es lo más alto. A fin entonces de vivir a Cristo tenemos que practicar ser un espíritu con Él. Ser un espíritu con Él. Número 2. El punto culminante, la cumbre de la revelación divina, ya en toda la Biblia, consiste en vivir a Cristo. Pero hermanos, una cosa es ver la visión y otra cosa es vivir la visión. Aquí no estamos simplemente para ver la visión. Aquí estamos para vivir la visión, para que podamos experimentar lo que hemos visto. Letra B, en el Nuevo Testamento hay 4 versículos principales que revelan el asunto de vivir a Cristo. Ya mencionamos los 4 versículos. La vida cristiana
es la vida en la cual los creyentes de Cristo lo viven a Él. Ya en este punto se tienen que estar dando cuenta que todo este bosquejo de lo que nos va a hablar es de vivir a Cristo. Amén. Y de andar conforme al Espíritu. Sí, ¿verdad? Cada punto nos lo reafirma. La vida cristiana, letra C, es la vida en la cual los creyentes de Cristo lo viven a Él. Lo viven a Él. Usted me dice, ¿cómo es eso de vivir a Cristo? Lo podemos comparar con cuánto usted se vive a sí mismo. Usted se levanta y no está viviendo a Cristo. Usted tiene unos hábitos y hace las cosas espontáneamente. Hay algunos que se levantan y lo primero que hacen es van, por lo menos en Estados Unidos, van a hacer café, ponen a hacer el café. Mi suegro, hasta que no pudo caminar más, yo siempre me levanto bien temprano en la mañana, y mi suegro salía todos los días a las 5:15 de la mañana y me decía, ¿está listo el café? Hasta los 91 años, se llegó hasta los 91 años. Todos los días al final le decía, ¿está listo el café? Vivía por sus hábitos. Yo tengo los míos, usted tiene los suyos. Usted vive espontáneamente su persona. ¿No le ha dicho usted a veces a su esposa, es que yo soy así? ¿O le ha dicho a los hermanos, me tienen que tolerar porque yo soy así? Me tienen que amar porque yo soy así. Eso es, usted lo que está haciendo es viviéndose a sí mismo. No vivir de esa manera, cuando se torna su espíritu, es vivir a Cristo. Más adelante veremos que hay unas señales de esto. Y todo esto es no para que se enfoquen en ustedes, sino para que se enfoquen en Cristo. Amén. No quiero aparecer ahora que es el hermano que viene a desanimarlos a ustedes, porque me dejaron que se desanimaron del mensaje anoche. Bueno, por lo menos tenemos al hermano Alberto que los levanta con su compartir. Letra D. Nuestra preocupación principal no debería ser algo externo, sino que más bien debería ser si vivimos el yo o si vivimos a Cristo. Oh, queridos santos, cuán triste es que muchas veces vivimos una vida de fachada, porque en las reuniones somos tan espirituales, tan espirituales, pero no hacemos más que el hermano decir, vamos al receso, y de pronto, como si fuéramos esta obra de la literatura inglesa, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de pronto sale otro de nosotros cuando vamos a almorzar. Sale otra persona. Volvemos a entrar al salón y un manto cae sobre nosotros. ¿Sabe por qué nos reímos? Porque es así. ¿Por qué no es posible estar pasar todo un día como cuando estamos en la reunión, cuando estamos teniendo comunión con los santos y cantando y disfrutando de un mensaje? ¿Por qué? Porque no hacemos algo en la reunión, mientras cantamos, mientras estamos en la conferencia, estamos tornados a nuestro espíritu, vueltos a nuestro espíritu y nos ejercitamos. Pero luego que pasamos las puertas, es como si pasáramos a otra dimensión, totalmente diferente. ¿Cuál es? Es que empezamos a vivirnos a nosotros mismos otra vez. Número 1, muchas veces somos distraídos por cosas externas, tales como nuestra obra o los problemas en las iglesias locales. En realidad, tales problemas se deben principalmente a una carencia en cuanto a vivir a Cristo. Los problemas en la iglesia, los problemas en el matrimonio se solucionan. Los problemas entre los hermanos se solucionan si vivimos a Cristo. ¿Por qué?
¿Un matrimonio tiene problemas? Porque cada cual se está viviendo a sí mismo. Se está viviendo a sí mismo. Número 3, cuando estamos viviendo a Cristo, estamos más capacitados para cuidar de la iglesia. Amén. Hermanos, ¿no queremos estar capacitados para cuidar de la iglesia? Sí, ¿verdad? Pues claro, pues entonces la manera es viviendo a Cristo. Amén. Letra E. Si hemos de vivir a Cristo, debemos tomarlo como nuestra persona y ser solo una persona con Él. Número 1. Él y nosotros debemos ser una sola, deber uno solo en forma práctica. ¿Por qué? Porque dice aquí en forma práctica. Porque en nuestro espíritu ya lo somos. En nuestro espíritu ya lo somos. 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. No dice dos espíritus, un solo espíritu. Eso quiere decir que nos hemos mezclado en nuestro espíritu. Número 2. Vivir a Cristo equivale a vivir a una persona. Deberíamos llevar una vida que sea Cristo mismo. Y esto lo podemos ilustrar con el progreso que Pablo nos muestra de Efesios capítulo 3, versículo 1 a Efesios capítulo 4, versículo 1. En Efesios 3, 1, Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Voy a ilustrarlo rápidamente. Hermano Ramón, venga acá rápidamente para esta ilustración. Pablo dice en Efesios 3:1: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Cristo lo tiene prisionero. No está mal, no está mal. Algunos ni siquiera se dejan ser prisioneros de Cristo, pero por lo menos aquí está prisionero de Cristo. Ok, trate de ir hacia el frente. Prisionero, Cristo no lo deja ir. No ha sido su experiencia. Que su conciencia se levanta y se dice: no. Y usted sigue, usted quiere, pero se dice no. Y llega el momento que quizás por circunstancias externas, por sufrimiento, por situaciones, entonces nos dejamos controlar o guardar del carcelero. Aquí Cristo es un carcelero. Es una salvación, pero es un carcelero. Trate de ir a otro lugar. Prisionero de Cristo. Pero en el capítulo 4 hay un progreso. Que cuando llegamos ahí, entonces podemos experimentar lo que dice aquí. Gracias, hermano. En la letra E. El 2, donde dice: vivir a Cristo equivale a vivir a una persona. Deberíamos llevar una vida que sea Cristo mismo. En Efesios 4:1, Pablo dice: yo pues prisionero en el Señor. Ya esto es diferente. No es que Cristo es mi carcelero, ahora yo vivo en Él. Y Él vive en mí, ya lo sé. El que se une al Señor, un solo espíritu con Él. Pero aquí ha habido un progreso. Por causa de yo vivir en Él, puedo entonces vivir conforme al molde. ¿Recuerdan el molde cuando empezamos? Sí. El molde de una vida que vive en la realidad. Amén. Pero eso solo es posible si nosotros aprendemos a no solo tornarnos al Espíritu, sino a andar por el Espíritu. Letra F. Deberíamos enfocar toda nuestra atención en vivir a Cristo y preocuparnos por vivir a Cristo, sin permitir que nada nos distraiga de la experiencia directa y personal que tenemos de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al 12, Pablo dice: y ser hallado en Él,
Es lo mismo. Filipenses 3:9 es lo mismo que Efesios 4:1. En Efesios 4:1 dice, yo prisionero en el Señor. Y aquí dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios, basada en la fe, a fin de ¿qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de su padecimiento, siendo conformado a su muerte, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos, no que lo ya haya alcanzado, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo. Amén. Queridos hermanos, Amén. estamos aquí prosiguiendo. Amén. Este fin de semana es un fin de semana para proseguir. No estamos diciendo que tan pronto salgamos de este fin de semana ya lo habremos alcanzado. No, pero estamos siendo perfeccionados. Amén. Perfeccionados. ¿Para qué? Para que podamos aprender a vivir. Dice así, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. ¿Para qué yo fui asido por Cristo? Yo fui asido por Cristo para que yo pueda vivir en Cristo y pueda vivirlo a Él y Él vivir a través de mí. ¿No están animados? Amén. Yo creo que en este no van a terminar desanimados. En este van a terminar muy animados. Amén. Debemos enfocar, letra G, vivir a Cristo requiere, y esto es un punto, aquí hacemos un giro en el mensaje. Entonces vamos a entrar en dos aspectos muy prácticos. El primero es el siguiente. Vivir a Cristo requiere que lo amemos al máximo. Que lo amemos al máximo. Es por eso que cuando suene el despertador en la mañana, lo primero que debe salir de nuestra boca es el Señor Jesús. Amén. Te amo. Te amo, Señor. Aún nuestra mente es tan tremenda que nos despertamos e inmediatamente viene una lluvia, un bombardeo de cosas que tengo que hacer, y esto y aquello, y las situaciones. Y aún hasta tenemos pesadillas por las noches con tantas preocupaciones. Oh, pero queridos hermanos, lo primero que debemos decir es, Señor, Amén. te amo. Amén. Y debemos vivir cada instante que nos recordemos, decirle, Señor, yo te amo. Amén. Yo te amo. Señor, yo te amo. ¿Qué tal si lo decimos todos a una voz? Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Te amo tanto. En ese sentido, hablando de mandamientos, el Señor Jesús resumió 2 mandamientos. Él dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, de tu prójimo como a ti mismo. Resumió todo en eso. Por un lado, es sencillo, pero por otro lado, no fuimos perfeccionados por la cultura, la filosofía y la tradición religiosa a eso. Fuimos perfeccionados a vivir para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Número 1, parte del secreto de vivir a Cristo es decirle al Señor una y otra vez que lo amamos. Así que a los primeros 2, recuerden que al principio dije que había 2 mandamientos, que era creer en el Señor y vivirlo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En medio de creer y vivirlo, tenemos que amarlo. Amén. Si nosotros creemos, lo amamos, lo llegaremos a vivir. Es como la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Al principio era ¿qué? Una yegua salvaje de los carruajes de Faraón. Todos llegamos así al Señor, como salvajes. Pero poco a poco, la campesina que era como una yegua de las carrozas de Faraón, llegó a convertirse en la Sulamita. En la Sulamita. Y desde el mismo comienzo, ella empieza a decirle, oh, si me besaras con los besos de tu boca.
y va progresando. Y dice, yo no sé si esto caerá bien aquí en Chile. Me disculpa por lo que voy a decir ahora. Pero ella dice, tus amores son mejores que el vino. Yo no sé si en Chile eso cae bien. En Chile la industria del vino es una cosa, igual que en California. California y Chile se parecen en muchas cosas. Y una de esas, el vino californiano. Los chilenos dicen, no, el vino chileno. Y los argentinos, no, es el vino argentino. Y los españoles, no, es el español. Los portugueses, no, es el portugués. Los amores de Él son mejores que el vino. Amén. Sea chileno, sea portugués, sea lo que sea, son mejores que el vino. Amén. Y debemos decirle así al Señor, Señor, tus amores son mejores que el vino. Bésame con los besos de tu boca. Amén. Quiero embriagarme de tus amores. Amén. Debemos ser tales amantes del Señor. Dice así, entonces, si no amamos al Señor, no podemos vivirlo. No podemos vivirlo. Y nos dan un versículo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, que expresa lo siguiente. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Para los que le aman. No dice para los que cumplan los mandamientos, no para que hagan esto, para los que le aman. Debemos procurar amar al Señor. Amar al Señor. Letra H, vivir a Cristo significa que cuando Cristo vive en nosotros, los que creemos en Él y estamos en Él, también vivimos. Ya les leí 14:19, donde Él dijo, como yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros vivimos en el vivir de Cristo y Él vive en nuestro vivir. Si nosotros vivimos en su vivir también estará en nuestro vivir. Esto no es otra cosa que ser prisioneros en Cristo. Ahora vamos a entrar a la manera práctica en que vivimos a Cristo. Esta manera práctica en que vivimos a Cristo es andar conforme al Espíritu. Para ello, letra A, necesitamos prestar toda nuestra atención a andar conforme al Espíritu a fin de vivir a Cristo. Necesitamos prestar atención, y la carga subyacente en este mensaje es que debemos de ahora en adelante que el Señor nos fortalezca a nuestro hombre interior para que vivamos consciente de que tenemos que estar pendientes a nuestro espíritu humano mezclado. Nuestra atención debe estar de aquí en adelante. Señor, mi espíritu. Señor, mi espíritu. No, Señor, ¿qué decías? Voy ahora vamos al receso. ¿Cómo voy a tomar el break? ¿Qué es esto? Esto es volvernos a nuestro espíritu. Esto es considerar al Señor. B, la palabra andamos en Romanos 8:4, donde dice que no somos los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, denota el andar general en nuestro vivir. En Gálatas hay otra expresión que habla andar, y allá es el andar militar, con una meta, pero aquí es estoiqueo y peripateo. Estoiqueo es el andar militar, pero peripateo es el andar general, el andar en todas las cosas, Así que este es el andar general en nuestro vivir, incluyendo cómo pensamos, hablamos, actuamos y nos movemos. Aún vienen tantos pensamientos a nuestra mente y debemos decir, Señor, mira tus pensamientos. Cuando hacemos esto, estamos volviéndonos a nuestro espíritu. Hablarle al Señor así es volverse al espíritu. ¿Cuántas veces necesitaremos decir, Señor, pero mira estos pensamientos? ¿Qué tal si los reprendes? Reprendo, Señor, estos pensamientos. ¿Qué yo hago pensando en estas cosas, Señor? Ahí estamos volviendo a nuestro espíritu. Amén. Ahí estamos viviendo una vida mezclada. Por un lado, parece ser muy etéreo, muy misterioso, pero por otro lado es bien práctico. Es practicar hablar con el Señor. Amén.
Es el compañero que tenemos en nuestro espíritu. Está con nosotros en todos los sitios. Hermanos, esto es posible. Aún venimos aquí al internet y vemos una foto. Señor, no, Señor. Tú. Entonces ya me lo está diciendo que no mire eso. El Señor se lo dice, pero entonces empezamos a transar con el Señor. Le decimos, Señor, pero esta vez, déjame ver, un pedacito nada más. Debemos entonces andar conforme al Espíritu. Y el Espíritu dice, no lo mires. ¿Por qué no voy a mirar? Oh, porque entonces ahí me estoy viviendo yo. Es la lucha. Ya no es la lucha, hermanos. El Señor nos ha llevado a progresar. Ya no es la lucha entre el bien y el mal. No es la lucha entre el bien y el mal. No estoy diciendo que va a ir al internet a ver cosas malas, no. Ay, que el presidente, ¿qué dijo el presidente? Espera, Señor, ¿qué te importa a ti el presidente? No soy yo más importante que el presidente. No, pero Señor, en inglés dicen, dame un break. Ahí nos damos cuenta que nos estamos viviendo a nosotros mismos. Esta es la carga subyacente que este mensaje. Que de aquí en adelante experimentemos el molestar de nuestro espíritu. Que nuestro espíritu nos moleste. Si su espíritu no lo molesta, es peligroso. Es peligroso. Si sentimos la molestia del espíritu, hay esperanza todavía. Hay esperanza todavía. En lo que hablamos, actuamos y nos movemos. Actuamos, queremos hablar de esta manera, decir esto. Una de las cosas nosotros los hispanos, Señor, somos tan jocosos. Siempre tenemos un chiste, eso es lo segundo, los chismes. Pero tenemos un chiste, cualquier cosa lo encontramos un chiste y le hacemos una broma. Que he escuchado a veces a algunos hermanos, hacemos hasta bromas con versículos de la Biblia. Con versículos de la Biblia. Cuando hacemos eso, no hemos consultado con nuestro espíritu. Le decimos, no, Señor, debe hacer esto aquí para que los hermanos se rían, se sientan contentos conmigo. Pero le preguntamos al Señor, Señor, ¿y tú te sientes contento conmigo? Debemos, y entonces este mensaje lo que nos está llevando es a que aprendamos a vivir conforme y andar conforme al Espíritu. Amén. Pero no están animados. Amén. No es tan fuerte el amén como el primero. Amén. Amén. Letra C, el espíritu mencionado en el versículo 4 es el espíritu humano regenerado en el cual mora el espíritu y con el cual está mezclado el espíritu. Esto corresponde a 1 Corintios 6, 17. Cristo como espíritu está en nuestro espíritu y somos un solo espíritu con Él. Número 2, por tanto, tenemos un espíritu mezclado, nuestro espíritu humano mezclado con el espíritu divino. Con el espíritu divino. Bien, ¿qué tal si ahora todos leen la letra D, el grupo, todos juntos la D, luego el grupo 1, el número 1, el grupo 2, el número 2 y así sucesivamente los grupos. Amén. Y lo van a compartir, como dije ayer, como si usted estuviera dando este mensaje. Amén. Con un espíritu ejercitado. Amén. Todos juntos. En última instancia, la Biblia requiere una sola cosa de nosotros. Tenemos por el Espíritu encarnado. 1. La clave para todo se halla en el Espíritu maravilloso, quien está en nuestro espíritu regenerado y quien ha llegado a ser un solo espíritu con nuestro espíritu. Andar en el Espíritu equivale a hacer todo en nuestra vida diaria conforme al Espíritu. 3. Vivir en el Espíritu consiste en permitir que Cristo nos llene y nos sature hasta que impregne todo nuestro ser y sea así expresado a través de nosotros. 4. La bondad mutua mencionada en Juan 15, del 4 al 5, es la práctica de andar conforme al Espíritu. 1:5.
cuando andamos conforme al Espíritu, espontáneamente llevamos la cruz. Amén. Todo lo que nos sucede pone a prueba si andamos conforme al Espíritu o a la carne. Todos juntos. La mejor manera de callar a Satanás es andar conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Es la mejor manera de callar a Satanás. Entonces, el punto 6, estos dos puntos son cruciales, 6 y 7. Todo lo que nos sucede pone a prueba si andamos conforme al Espíritu o conforme a la carne. Y esta carne no es simplemente la carne lujuriosa y lasciviosa y pecaminosa, sino la carne buena. Cuando trato bien a los santos, ¿qué hay detrás de mí? Cuando me acerco a los hermanos y que tengo un objetivo en la manera en que yo hago las cosas, para congraciarme con los santos o para que los santos me deban algo, los santos nunca nos deben nada. Amén. He escuchado en muchos lugares aquí en Sudamérica algunos que dicen me deben sujeción o me deben honra porque yo soy vuestro padre en el Señor. Ustedes lo saben. Yo soy vuestro padre. Esto yo no lo escuché, el Señor me es testigo. Esto no lo escuché aquí, fue en otro país, donde había un hermano que se autotitulaba el padre del recobro en ese país. Y que todos les debían sujeción. Y que si no pasaban, y no es el país que ustedes estaban pensando, no es ese. Ese no es. Ni es ese hermano, es otro. Otro. ¿Por qué? Porque esto está en el hombre caído. Esto está, nos gusta tener personas bajo nuestro dominio. Nos gusta tener personas a las cuales podamos mirar de arriba y nos gusta que nos miren de abajo. Esa es la carne. Nunca debemos hacerle favores a los santos con miras a que un día ellos me deban algo. Si es así, no haga favor nunca. Los santos no nos deben nada. Amén. Nosotros somos sus esclavos. Amén. ¿Sí? Nunca debemos demandar sumisión. Ni aún obligar a nuestra esposa, te tienes que soltar ahí porque la Biblia dice. No he visto que dice antes que yo debo amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Quiere esto decir que los maridos deben dar su vida por sus esposas. Amén. Es que es totalmente diferente el concepto. Cuando hacemos eso, es vivir a Cristo. Amén. Y no vivir mis conceptos o mis ideas. Muy bien. Letra E. Necesitamos una perspectiva clara desde los cielos para ver lo que el Señor desea. Que lo que el Señor desea es un grupo de personas que anden conforme al Espíritu. Amén. El punto F es otro punto crucial en el bosqueo. La preocupación principal de los que llevan de la delantera debería ser ayudar a los santos a vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu en su vida diaria. Esta es nuestra función. Lo mencioné creo que anoche, lo vuelvo a mencionar hoy. Creo que lo mencioné anoche, que Pablo pasó, si fue en otro sitio, pues no importa. Pablo pasó 3 años en Éfeso, en Hechos 20. Sí, lo mencioné anoche. Hechos 20, Pablo dice que pasó 3 años en Éfeso, visitando las casas, con lágrimas, pero también dice, y les anuncié todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios para el hombre?
vivir a Cristo, andando por el Espíritu, para que Cristo se forje en ellos, porque es la obra central de Dios. Ese es todo el consejo de Dios que le tenemos que dar a los santos. Nuestra función como hermanos no es corregir. Nuestra función como hermanos que sirven y lideran es conducir a los santos a Cristo, que está en su espíritu. Por eso que a un recién convertido, eso es algo bien básico, a un recién convertido, lo primero que debemos ayudar a que ellos vean es que tienen un espíritu humano. Amén. Tienen un espíritu humano. Y que en ese espíritu humano está mezclado el Señor. Y que va con ellos a donde quiera ellos vayan. Y lo que ellos hagan, el Señor lo está haciendo allí. Aunque a veces esté en silencio. Porque no le estamos siguiendo a Él. Pero está ahí, no se va. No se va. Hermanos, la marca de la economía de Dios es el espíritu humano mezclado. Espíritu humano mezclado. Si esto no es así, hermanos, nuestras actividades espirituales sencillamente son una actuación. Aún la predicación del Evangelio puede convertirse en algo externo. No predica el cristianismo el Evangelio. No predica el cristianismo el Evangelio. Se han salvado miles y miles y millones. Pero ¿se ha edificado el cuerpo de Cristo? ¿Se ha forjado Cristo en las personas? No. La meta de Dios es que Cristo sea forjado en nosotros. Amén. Letra G. Cuando andamos conforme al Espíritu en nuestra vida diaria, cuando no andamos conforme al Espíritu en nuestra vida diaria, andamos conforme a la carne. Esto es Romanos 8, 5, 6. Según Romanos 8, todo lo que no sea conforme al Espíritu, y debemos subrayar todo lo que no sea conforme al Espíritu es conforme a la carne, aunque sea bueno. 2. Hay únicamente dos fuentes y dos condiciones propias de nuestro vivir diario: el espíritu o la carne. ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice, Romanos 8. O se hace conforme al espíritu o se hace conforme a la carne. No hay un término medio. Es o carne o espíritu. O carne o espíritu. Letra H. Otros aspectos de nuestra vida cristiana, tales como predicar el Evangelio, deberían ser el resultado de que andemos conforme al Espíritu. Amén. No es que no vamos a predicar el Evangelio, sino que el Evangelio debe ser el resultado de andar conforme al Espíritu, de vivir conforme al Espíritu. No se gana nada. Y en la lectura y en la palabra santa, el hermano Luis comparte, no se gana nada con obligar a la gente a hacer algo. Y él da el ejemplo de que por un tiempo estuvo exhortando a los hermanos a predicar el Evangelio. Vayan y prediquen, tienen que predicar por lo menos 2 veces a la semana y hagan esto. Al poco tiempo, al principio así, y después miren. ¿Por qué? Porque la orden vino de afuera, no vino de adentro. Amén. Las órdenes tienen que venir de adentro. Vean los discípulos, como el Evangelio en menos de 100 años, llenó todo el Imperio Romano. Se propagó por todo el Imperio Romano. Y hay evidencia de que hasta la India llegaron algunos creyentes. Hasta España, Pablo no llegó, pero algunos llegaron hasta España, hasta Inglaterra hay evidencia. En menos de 100 años. ¿Qué los impulsaba? En medio de la persecución, ¿qué los impulsaba? El Cristo que vivía en ellos. Y que ellos vivían a Cristo. Esto es lo que quiere recobrar el Señor, queridos santos. Amén. Número 2, nuestra predicación del Evangelio y nuestro pastoreo deberían ser resultado de que andemos conforme al Espíritu. Letra I, nuestra preocupación principal no debería ser cómo hacer las cosas, sino ver que Dios desea un pueblo que viva a Cristo al andar conforme al Espíritu. A veces venimos a esta clase de entrenamientos o perfeccionamientos buscando aprender. Vamos a ver, yo voy allí a aprender cómo ser
¿Cómo conducir la iglesia? Sí, mañana vamos a ver cómo es saber conducirse en la casa de Dios para la producción del nuevo hombre. Pero pensamos que es algo externo. Eso es aprender a tener tal clase de corte, o hacer esto o aquello. Letra I, nuestra preocupación principal no debería ser cómo hacer las cosas, sino ver que Dios desea un pueblo que viva a Cristo al andar conforme al Espíritu. Si nosotros solo tenemos, y esto se prueba, esto es una de las pruebas, si nosotros solo tenemos fuerza, deseo para hacer las cosas en conformidad a mi gusto natural, eso muestra que no estoy andando conforme al Espíritu. Eso muestra que no, si lo hago porque eso es lo que a mí me gusta, eso. No, hermanos, no me pongan a servir con las ofrendas, a pensarlo. Es que eso no es mi carga. No, servir con los niños, no, yo no tengo carga. No, pero póngame a dirigir los mujeres, eso sí, yo tengo carga por eso. ¿Es carga? ¿O es su hombre natural que le gusta mandar y dar instrucciones? Todas esas son maneras para saber. Yo estoy tan animado con esta búsqueda. Amén. J. A fin de exhibir a Cristo en las reuniones, debemos ganar a Cristo en nuestra vida diaria al andar conforme al Espíritu. ¿Qué tal si todos leen la letra K, el 1 y el 2? Adelante. Los que llevan la tierra necesitan de ayudar a que los santos entren en esta casa de vivir. Los que llevan la delantera necesitan entrar en la verdadera práctica de andar conforme al Espíritu. Ellos necesitan ayudar a otros a equilibrar su disfrute corporativo del Señor con una vida diaria y personal en la que andan conforme al Espíritu. Necesitamos este balance. Necesitamos el balance de tener una vida corporativa, estar en las reuniones, estar en la reunión de oración, estar en la reunión de la mesa y en las demás reuniones, pero no podemos descuidar nuestra vida personal de oración con el Señor, nuestra vida íntima con el Señor. Letra L, la oración incesante es, y esta es una de las claves, la oración incesante es la manera en que andamos conforme al Espíritu, lo encontramos. Les dije que había dos maneras aquí. La primera es amando al Señor y la segunda es la oración incesante. Número 1, la manera en que andamos conforme al Espíritu es al orar sin cesar. Así como respiramos sin cesar. Usted se detiene de respirar. Bueno, usted se podrá detener de respirar por 3 minutos, 4, y algunos han hecho competencias, están 5 o 6 minutos sin respirar. Pero, ¿ha dejado de usted de respirar por 1 hora? No, si lo deja de respirar, se muere. Hermanos, nuestra oración es nuestra respiración. Es nuestra respiración. Nuestro andar conforme al Espíritu equivale a nuestra respiración espiritual. Podemos andar conforme al Espíritu por medio de la oración consistente, incesante y momento a momento. Esta oración de la que estoy hablando aquí no son las oraciones intercesorias, ni las oraciones por peticiones. Pablo habla de oraciones, intercesiones y peticiones. Esta oración de la que estamos hablando aquí es la oración donde estamos contactando al Señor, aún sin abrir nuestros labios, o aún solo diciendo una palabra. El ejemplo más tremendo que he visto en esto gráfico, hay 2 ejemplos gráficos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Nehemías, capítulo 2. Ahí está Nehemías, el copero del rey. Los coperos, ¿qué hacían? Probar vino. Normalmente estaban muy contentos. Muy contentos. Y un día el rey, el rostro
Nehemías y le dice: ¿a ti te pasa algo? ¿Por qué está tu rostro temblado? Y dice: oh, es que mi pueblo está, las murallas están así, así. Y el rey le dice: ¿qué quieres que haga? Y dice ahí, y Nehemías oró. No fue que Nehemías se fue a una esquina. Le dijo: rey, dame una oportunidad, voy a ir a mi aposento alto y vengo en un rato. No, dice, Nehemías oró, inmediatamente contestó. ¿Qué quiere decir? Este hombre estaba orando todo el tiempo. Que mientras el rey estaba hablando, él estaba diciendo: Señor, ¿qué le digo? Y cuando él abrió su boca, habló la voluntad de Dios. Amén. Y la segunda, ya yo no se lo he compartido a ustedes en varias ocasiones, es en Mateo capítulo 11, versículos del 25 en adelante, donde el Señor acaba de reprender las ciudades de Capernaum y Tiro y Sidón. Y dice que cuando acaba de reprenderlas, dice: respondiendo Jesús, y dijo: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los grandes para dárselos a los pequeñitos. Y luego dice: sí, Padre. Si usted ve, cuando usted responde una pregunta que le hacen. Lea el versículo anterior. El Padre no le ha hecho ninguna pregunta, él audiblemente, pero él dice: sí, Padre. Quiere decir que él está en plena comunión. Usted lee la nota, y la nota esto implica que Jesús estaba continuamente en comunión con el Padre. Esta es la clase de oración que estamos hablando, queridos hermanos. Esta es la oración de 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: orar sin cesar. No es una oración para pedir cosas, es una oración para inhalar a Dios, para contactar a Dios, para estar considerando. David le llama a esto inquirir delante del Señor. Inquirir es preguntar: Señor, ¿qué crees de esto? Mira, Señor, dentro de unos minutos va a haber el receso. Considera, Señor, yo quiero vivirte mientras tomo el refrigerio. Quiero vivirte con mis hermanos. ¿Qué es esto? Esto es orar sin cesar. Amén. ¿Qué tal si todos leen el punto Romano 3 y de aquí en adelante leemos alternadamente, todos juntos, el número romano 3, el grupo 1, la letra A, y así todos los grupos van continuamente hasta que acabemos el bosqueo? Amén. Adelante. Cuanto más andemos conforme al Espíritu, más el Dios triuno vivirá en nosotros, a fin de que podamos vivirlo a Él para la vida del cuerpo. Cuando andamos conforme al Espíritu a diario y momento a momento, el Dios triuno como Espíritu tendrá la oportunidad de hacer su hogar en nosotros, de establecerse en nosotros y tomar posesión de todo nuestro ser y ocuparlo. Necesitamos vivir al Dios triuno, permitiendo que Él more en nosotros, haga su hogar en nosotros y tome plena posesión de nuestro ser por medio de que nosotros andemos conforme al Espíritu nuestra. Lo único que necesitamos hacer es vivir al Dios triuno. Todo lo demás será el resultado espontáneo de vivir al Dios triuno. Romanos 8 revela que el Dios triuno vive en nosotros, a fin de que nosotros lo podamos vivir. Este debería ser el enfoque de nuestra vida cristiana. El cuerpo de Cristo, visto en Romanos 12, es el resultado de la experiencia de andar conforme al Espíritu, visto en Romanos 8. Todos los miembros del cuerpo de Cristo deberían ser personas que andan conforme al Espíritu. En principio, si no andamos conforme al Espíritu, no podemos tener el cuerpo de Cristo de forma práctica. La vida del cuerpo es saturada por un andar carnal. Todos los creyentes son miembros del cuerpo, pero el aspecto práctico del cuerpo depende del andar de los creyentes. Si verdaderamente andamos conforme al Espíritu, espontáneamente estaremos en la vida del cuerpo. Todos juntos. Necesitamos ver una cosa, que la meta del recobro del Señor
es recordar a Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, a fin de ser nuestra vida, y quien es el Espíritu, a fin de vivir en nuestro interior y hacernos sus miembros vivos, de modo que su cuerpo sea edificado. Entonces, en este sentido, hemos visto que esto es vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu para la vida del cuerpo. Quiero terminar con 7 puntos. Les voy a dar rápidamente 7 puntos, porque aunque por un lado parece sencillo, tal vez nuestra mente nos dice, esto parece un asunto imposible, porque si toda mi vida la he vivido yo, y ahora en adelante, de hoy en adelante, entonces tengo que vivir a Cristo. Sí, porque ya lo hemos visto. ¿O no lo han visto? Lo hemos visto. Pero hay provisiones. La provisión número 1 es el Espíritu todo inclusivo. Tenemos al Espíritu todo inclusivo. El Espíritu del Dios triuno procesado y consumado como el Espíritu vivificante. 7 veces intensificado. ¿Para qué está intensificado el Espíritu? Para producir esto. Amén. Cuando esto se da, estos son los vencedores. Número 2, tenemos la palabra. Tenemos la palabra que tiene poder para obrar en nosotros. Número 3, otra provisión es pasar tiempos privados y reflexionar acerca de nuestro vivir y dejar que Él nos hable. Para eso a veces tenemos que detenernos. Yo no sé desde cuándo está, pero no me había dado cuenta antes. Pero le comenté al hermano Alberto, no me había dado cuenta que en el aeropuerto de Santiago ahora hay un McDonald's. ¿Qué es McDonald's? Es un lugar de comida rápida. Usted entra por un lado, ordena, y ya por el otro se lo tienen listo. Lo que estamos hablando aquí no es un McDonald's. Esto es como un restaurante fino. Usted entra, el mozo le dice siéntese por aquí, luego espera, viene otro y da el menú, después viene una ceremonia. No estamos hablando de una ceremonia, pero para esto, para aprender esto, hay que pasar tiempo con el Señor. Yo fui muy impresionado con algo que el Señor lo dijo a sus discípulos en Getsemaní. Eso lo tengo así de frente. Cuando Él va a ser crucificado el día apresado, se va con los discípulos, después que tienen pan, la mesa, cantan el himno, se van a Getsemaní. Y el Señor dice, vamos a orar. Y luego le dice a Jacobo, Juan y a Pedro, acompáñenme un poco más. Y para que oren conmigo. Y dice que los discípulos, y él se alejó a un tiro de piedra, dice la Biblia, un tiro de piedra. Y vuelve, y esto es lo que me tiene a mí. Cuando él vuelve, le dice a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Yo no sé a ustedes, pero a mí eso me impresiona. Yo debo poder llegar. Si el Señor no se lo dice a usted, pues no lo haga. Pero a mí me tiene marcado con una hora. Si no podemos una hora, por lo menos media hora. El Señor dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ven? O es el Espíritu o es la carne. Quiere el Señor que podamos por lo menos media hora. Número 4, debemos ser recordados que cada día tenemos que vivirlo y vivirlo a Él y hacerlo conforme al Espíritu. Le voy a pedir a mi esposa que me haga un cartelito. Ella hace muchos cartelitos de esos que se ponen en un cuadrito. Le voy a pedirle que me haga uno que dice, recuérdate de vivir al Señor y andar conforme al Espíritu. Amén. Número 5, orar sin cesar, de la manera en que hemos hablado aquí. Número 6,
no desanime, no se desanime, porque vamos a fracasar quizás muchas veces en lo que estamos siendo perfeccionados y aprendemos a andar conforme al Espíritu para vivirlo a Él. No se desanime, y si se desanima, lea 2 Corintios capítulo 4 versículo 1. 2 Corintios 4:1 dice, porque tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Y 4:16 dice que aunque el hombre exterior se va desgastando de día a día, no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque el interior se renueva de día en día. Y el interior es nuestro espíritu mezclado. Y número 6, si fracasamos, nos arrepentimos. Como decía el hermano Lee, Señor, eso es 6 todavía. Señor, yo me arrepiento de que no te viví hoy, pero mañana tengo un nuevo comienzo. O ahora nos dimos cuenta de esto, todavía nos quedan 3 o 4 horas antes de irnos a dormir. Podemos pasar 3 o 4 horas volviéndonos al Señor. Y número 7, debemos continuar con nuestro servicio sin ser distraídos de este deseo de Dios. Porque después de escuchar esta palabra, puede decir, bueno, pues si no hago las cosas conforme al Espíritu, pues entonces no voy a servir. No deje de servir. Siga practicando. Poco a poco su servicio entrará plenamente en un servicio que es viviendo a Cristo, andando conforme al Espíritu.